le agradecemos. Por eso estamos temprano, para que podamos regresar también temprano. Acercarnos a Perashat Shavua es empezar a descubrir un poquitito quiénes somos, cómo somos, de dónde venimos y, por sobre todas las cosas, lo que dijeron los Jajamim, hacia dónde vamos. La narrativa que la Torá empieza esta semana y que desemboca en este Shabbat Kodesh tiene que ver con un hombre particular, que es Jacob Avinu, que más allá de ser naturalmente el padre de la nación, junto con Abraham, su abuelo, y con Isaac, su padre, va a representar eventualmente un escenario muy, muy particular, porque Jacob es aquel que le va a dar un matiz a la casa de Israel, no solamente un matiz al Beit Israel, sino que le va a dar el nombre a la casa de Israel. En esta perashá es cuando Jacob regresa a la tierra. Es un hombre que ha tenido que vivir en vida un exilio y va a terminar su vida en un exilio. Curioso, porque es la realidad de Jacob. Jacob tuvo que abandonar su tierra a los 64 años o 63 años, y bien estuvo preparándose para poder salir de esa tierra durante 14 años posteriores, como para poder aprender cómo convivir con un mundo no solamente exterior, periférico, sino un mundo hostil, que era el mundo familiar, pero que era una familia enajenante, como la familia de sus parientes en Harán, y que en última instancia su mayor exponente se llamó Labán. Y esos 20 años no fueron gratuitos. Claro, no todo fue sufrimiento, pero fue crecimiento. Y en esos 20 años, Jacob vino, pudo construir un hogar, y no solamente un hogar, sino que tuvo 11 hijos y una pequeña niña también. Quiere decir, todo ese regalo lo acompaña durante 20 años. Y tras 20 años, Jacob tiene que emprender el regreso, con el nacimiento precisamente de Yosef, su último hijo, en Harán, emprende su regreso a la tierra de sus padres. No sabe qué le espera, pero está seguro de una realidad. Imagina que sus padres añosos están con vida. No va a ser así en el caso de Rita, a la cual no va a encontrar. Pero sí lo va a encontrar a su padre Isaac. Pero también está seguro de que va a encontrar en ese lugar a su propio hermano, a Esaú, que no sabemos bien dónde vive Esaú. Esaú es el heredero natural de la tierra, porque él se fue. Pero por otro lado, también Esaú pertenece a otra tierra, que se llama la tierra de Seir, que es la tierra de Edom, que para ubicarnos sería hoy al sur de Jordania, donde están las excavaciones de Petra. En ese lugar, si alguien fue a Petra, ese lugar era un lugar muy común de visita de israelíes, aunque hoy es un problema bastante peligroso para poder ir, porque por lo menos para la gente que es de aquí no es conveniente en principio ir. Allí está lo que sería, lo que era en su momento, el pueblo de Edom. Por lo tanto, es una perashá que aparentemente nos ofrece ya una alternativa compleja a la salida y a la entrada. Cuando salió de Labán, no fue gratuita la salida, se tuvo que escapar. Después de vivir 20 años, solo la puerta para que entre un poco menos el ruido de afuera, cuando se fue de Labán tuvo que escaparse, tuvo que profugarse ya. No es que tuvo que irse con despedidas, con orquestas y con canciones de despedida, y con ninguna comida. El despedido fue escaparse de su suegro tío, y prácticamente su llegada a la tierra no va a estar promovida por una recepción también muy cálida, en principio muy cálida.
Rabbi Moshe ben Nachman, que supo vivir los avatares de lo que es el exilio, nació en Gerona, para quien no lo conoció, al norte de Barcelona. Estamos hablando del siglo XII, siglo XII-XIII, ese pasaje. Fue la máxima expresión del judaísmo en el norte de España, en la Cataluña y al norte de Barcelona, y eventualmente fue el mayor dirigente que le cupo a la judeidad, a la judería de Gerona. El Rambán fue un hombre de amplísima sabiduría, un hombre que obviamente más allá de su capacidad rabínica y docente y exegética en su comentario de la Torá, fue astrónomo, fue médico, fue matemático, obviamente, supo de poder transmitir, obviamente, a su pueblo todo lo que representa el afán de vivir holgadamente como judío. Sus últimos años los tuvo que vivir aquí, en una tierra que estaba al desamparo. No era la tierra de Israel, era una tierra que eventualmente estaba abandonada, yerma, vacía prácticamente de población judía, plena época posterior a las cruzadas, y en época de las cruzadas, pero se tuvo que exiliar de su Gerona, fue expulsado de Gerona, simplemente por haber tenido el mérito de vencer en una oportunidad más a aquellos que la iglesia cristiana oponía a los judíos en discusiones de fe, para, en última instancia, lograr vencer al judío de su fe y generar un pogrom en la ciudad y poder matar a más de la comunidad judía. Nadie lo va a encontrar esto en cualquier otro relato, que no solamente en la época de la Inquisición, estoy hablando antes de la Inquisición, estoy hablando 200 años antes de la Inquisición. Y lo van a ver en una serie, La Catedral del Mar, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Donde no es una película judía, pero aparece Gisdai Crescas como dirigente de la comunidad judía. Y cómo los pogroms y quemar a los judíos y todo esto, estoy hablando de 1300 y pico, 100 años después del Rambán. La España fue siempre igual, como lo fue después la Francia y la Italia y la Inglaterra y Portugal. En fin, o sea, no cambia la realidad, ¿no? Cambió el escenario, pero la realidad sigue siendo la misma. El Rambán supo de los avatares de Jacob, no me cabe duda. Y voy a hablar de dos temas hoy del Rambán, porque su explicación es una explicación prolífica. Ojalá pudiéramos dedicarnos todos los días a estudiar parte del Rambán. Yo me dedico en parte, pero bueno, no siempre podemos terminar todo. Dice Rambán, lo traduzco. Esta perashá fue escrita, la perashá de Vaishlach, el relato de la llegada de Jacob a la tierra, el encuentro con su hermano, el encuentro con su padre, el secuestro de Dina, la violación de Dina, su hija, el asentamiento de Jacob en la tierra, y todo lo que representan los avatares no menores en lo que es su vida, y finalmente la muerte de su padre Isaac. Ya Rivka no estaba. Esta perashá fue escrita para darnos a saber, para hacernos saber, y Itzil Kadosh Baruj Hu, que el Todopoderoso, el Santo Bendito Él, salvó a su siervo y lo redimió de una fuerza mayor que él. Nosotros en la tefilá de la noche, todas las noches decimos, en la primera brajá después del Shema Israel, Beneemar, está dicho, Kifadá Adonai et Yaakov, Ug'alo miad chazak mimen. Que Dios, Padá, lo salvó físicamente a Jacob, Ug'alo, y lo redimió espiritualmente de una fuerza superior a él. Y envió su ángel y lo salvó. Pero dice, hacernos saber algo más. Sheulo batach betzidkato, que Jacob jamás confió en su ser justo, Beishtadel beatzalá bechol hijoto,
y que Jacob siempre intentó salvar por sus propios medios. Jacob también ve su limitación. A pesar de que Jacob ha sobrevivido todo lo que fue su hermano antes, Labán después, Esaú ahora, y todo lo que representa el escenario, a pesar de todo, nunca confió en sí, dice él, sino que eventualmente confió en su Kadosh Baruj Hu. Yeshva otro remes de Dorot. Dice, y esta perashá tiene otra insinuación para todas las generaciones, que todo aquello que le aconteció a Abraham, a nuestro patriarca, con Esaú, su hermano, habrá de ocurrirnos no a nosotros siempre con los hijos de Esaú. Esto es lo curioso. Lo que dice Rambam es, miren que lo que está pasando ahora es una señal de lo que va a pasar siempre con los hijos de Esaú. ¿Quiénes son los hijos de Esaú? Los descendientes de Esaú. Exacto, Roma. Es Edom. Roma. Nos va a pasar con los hijos de Esaú. Por lo tanto, dice Rambam, sería muy apropiado que nosotros podamos aferrarnos a todo lo que es el camino del hombre justo, las sendas en las cuales él se comporta y él se conduce en última instancia. Y todo lo que hizo Jacob aquí fueron tres alternativas: Litfilá, para la plegaria; Ledorón, lo que representa saber dar de sí lo mejor, un regalo; y también salvarse en caso de que sea necesario para la guerra. Libroah, escapar; Uleinatzel, y salvarse. Miren todo lo que dice el Rambam, y ustedes lo pueden aplicar todo esto a la historia del pueblo judío. Esto lo escribió en el siglo XIII. Podemos avanzar por el siglo XV, si quieren, por la Inquisición, la expulsión de España, de Portugal, después de Inglaterra, de Francia. Podemos pasar por la época de 1648 y 1649, la peor época de la historia judía, Redifot Taj Betat, que es Bogdan Khmelnytsky y Yamach Shemov Zichro en Ucrania. Tenemos una historia con Ucrania nosotros, independientemente de Zelensky. Tenemos una historia muy compleja con Ucrania. Y así se pusieron en los peores pogroms en la historia. Y después, por supuesto, ya en la modernidad, la Shoah, de la cual no tenemos que hablar. Y hoy tenemos que hablar del Hezbollah y tenemos que hablar del Hamas. Eventualmente, no cesa ese escenario. Y dice él, prepararse para Tefilá, la plegaria, el dorón, el regalo, y salvarse por la guerra. Y aquí el Estado de Israel que vive hoy estuvo preparado siempre para la plegaria, porque nunca se dejó de rezar, aún en los ámbitos menos religiosos, si quisiéramos llamarlos así. El regalo, ¿cuánto de este territorio de la tierra de Israel, lo que tenemos hoy de la tierra de Israel, había aquí? 2/3 de este territorio fueron cedidos como regalo en aras de la paz. Todo el Sinaí. 2/3 del territorio. Lo que quedó fue 1/3, para los que no lo saben. Eso es Dorón. Y también Hamas. ¿Cuántas guerras se supo aquí? Les enseñaba la semana pasada, el 29 de noviembre, se celebraron 75 años de la partición de Palestina. Muchos piensan que esto es un capricho de Israel. No. Esto fue lo que en algún momento las Naciones Unidas determinaron para el pueblo judío y para los árabes, que haya una tierra que se divida en dos. Solamente que aquí quedó uno solo viviendo. Todos los demás se fueron porque le dijeron, ustedes córranse que nosotros vamos a echarle los judíos. Después van a heredar toda su tierra. Eso es el camino de Jacob. Y por eso dice Rambam, con tanta actualidad que sorprende, dice, libró a Joleinatel, escapar y salvarse. Y ya vieron nuestros sabios, a Remes Ase, Mina Perashá Zot Kasher Askir,
Dice, y vieron todo esto los sabios en esta perashá, como lo voy a mencionar más adelante, dice en el versículo 9 y en el capítulo 33, versículo 15, que enseguida lo voy a compartir con ustedes. Ramban no es un historiador, no piensen en eso. Ramban es un hombre de fe, es un científico por otro lado, y es un hombre donde lo racional y lo emocional tienen un puente de conexión intenso en su vida, no hay ninguna duda. Por lo tanto, dice la perashá, y enseguida voy a pasar a más adelante, pero el comienzo de la perashá también es significativo, dice Ramban. Envió Jacob emisarios, ángeles, dice la Torá, delante de él, a Esab, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. ¿Dónde está eso? Dijimos, en la zona del sur de Jordania. Jacob viene de toda la zona de Irak, llegando al Jordán ahora. Está viniendo, está parado en el Jordán. Va a pasar el río Jordán. Y el hermano de él se encuentra aquí abajo, si lo entendemos en el mapa, ¿no es cierto? Antes de entrar a la tierra. Imagínense parados en el Yamamela, están en el Mar Muerto mirando al frente del Yamamela que ven unas montañas. Bien, ahí están las montañas de Moab. Bueno, pensemos que ahí está Jacob en ese momento, va a cruzar por ahí, va a venir de ahí. Y más abajo, de aquel lado, más abajo, está Edom. Le mandó allí a su hermano. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Había necesidad de mandarle emisarios de su hermano? Es una pregunta. El Ramán dice, dado que el Negev de Eretz Israel, no solamente estaban de aquel lado abajo, sino que los edomitas habían pasado el límite de la Transjordania y llegaron a la Cisjordania. Los valores cis y trans en química representan dos niveles, ¿no? Trans está allá y el cis está aquí. Entonces, los edomitas estaban en el Negev también. Ocupaban el sur de la tierra de Israel. ¿A dónde tenía que ir Jacob a encontrar a su padre? ¿Dónde tenía que ir? A Hebrón. Hebrón. Allí estaba ahora la tienda de Yitzhak. Beersheba el original, es verdad. Entonces, en última instancia, tenía que llegar hasta allí. Pero ¿quién está en el sur de Israel? Los edomeos. Han extendido, claro, ante el vacío que hace Edom, se aprovecha del lugar. Entonces dice el Ramban, Babure yot negev eretz Israel al día de Edom, beaviv yosef be'eretz hanegev. Dice, y su padre, dice, estaba Edom allí, Eisab estaba en esa zona, y su padre estaba en el Negev, como dice Nora muy bien, estaba en la zona de Beersheba, estaba en la zona del sur. Y eso la abor, de Edom, o Karobesha. Entonces, obligatoriamente, cuando entrase a la tierra, y si tenía que entrar por la zona centro, iba a tener que desplazarse hacia el sur, hacia la zona del Negev, y va a tener que estar cerca de Edom. Por lo tanto, tenía miedo que tal vez escuchase Eisab y se anticipe a enviarle a él, se anticipó, perdón, Jacob a mandarle a emisarios a su tierra, como en son de paz. Hablándole, dice el Ramban, en son de paz. Dice, y los sabios de Israel no se lo perdonaron esto a Jacob, quiere decir, no se lo perdonaron. Lo que quiero que entiendan es que nuestros sabios, cuando hablan de estos escenarios, forman parte del escenario. Están hablando y están hablando como si tuvieran a Jacob delante de sí. Y le dice, no hiciste bien. No se puede discutir con Jacob, pasaron 2000 años ya. Pero en última instancia, esa es la vida de la Torá. Esa es la esencia de la Torá, que yo puedo interactuar con quién, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moshe, con Shalomó, con David, con quien quieran ustedes. Porque en última instancia, los Jajamín tenían esa posibilidad. Y ya los Jajamín tomaron nota de eso y dijeron en el Midrash, Mahzik beosnei kelem. Dice el Mishnei, aquel que lo agarra a un perro de la oreja, ¿qué le va a pasar? ¿Tomaron alguna vez agarrar a un perro de la oreja?
Bueno, generalmente muerde, porque no le gusta que lo agarren de las orejas. Entonces lo primero que va a hacer es morder. Dice, Jacob quiso tomar al perro de la oreja. Dice, y eso es lo que hizo y despertó, ¿qué cosa? La mordedura. Amarlo a Kadosh Baruj Hu. Le dijo Kadosh Baruj Hu a Jacob, ¿qué tenías que haber hecho? Esaú se iba a su camino. De ahí también sale a Jetzlo Beomerlo, Koamar de Jacob. ¿Para qué te metiste en camisa de 11 varas? Jacob se iba, Esaú se iba para su camino. Te tuviste que demandar emisarios y decir, así dijo tu siervo Jacob. ¿Para qué despertar el avispero, en otros términos? Dice el Rambán, de Alda a ti, y según lo que yo creo y yo pienso, Gamzeirmos, esto también va a ser una insinuación, una alegoría, un aludir a una realidad. Que nosotros fuimos los responsables de haber caído en manos de Edom. Acusación durísima, Hanukkah, y ahora viene que los reyes del segundo templo, ¿se refiere a quién? El Bait Hashmonaí, los reyes Hashmonaim. O sea, después de que pudimos recuperar Jerusalén en parte y pudimos recuperar la tarea del Bet HaMikdash, tuvimos el segundo estado judío. El primer estado judío fue Yehoshua, la conquista de la tierra. El segundo estado judío fue los Hashmonaim. Este es el tercer estado judío. Tenemos una historia muy cortita nosotros. Muy prolífica, pero muy cortita. Entonces dice, la culpa, esto que hizo Jacob, es lo que pasó, no en la época de Jacob, porque con Esau terminó todo bien. Pero 2000 años después de Jacob, pasó en la época de los Hashmonaim. Porque ¿qué hicieron los reyes del Bet Hashmonaí? Bau Bibrit y Marrumiim. Entraron en pacto con los romanos. Es decir, la única forma de poder sobrevivir, a los griegos los pudieron sobrellevar. Pero en última instancia ya asomaba otro sol en el Oriente Medio. Y que eran los procuradores romanos. En pleno ya final del gobierno de los Hashmonaim, el último rey llamado Alexander Yanai, Alejandro Janeo, y su esposa Shlomit Alexandra, ya tenemos aquí a Pompeyo entrando en la tierra de Yehuda. Pompeyo es un procurador en el menos 63, o sea, en el 63 antes de la era común. Para poder sostenerse en el gobierno, pactaron con los romanos. El Rambán no es un historiador, pero él quiere decir, mira, yo sé la historia, por las dudas, para que no pensemos que está improvisando. Dice, Umehem Shebau Ber Roma, pero hubo también entre ellos, de la casa de Hashmonaí, que vinieron también a Roma. Y este fue el motivo de la caída en sus manos. Y esto está recordado en las palabras de nuestros sabios, y para nuestra gran sorpresa, para que vean la amplitud del conocimiento de Rambán, dice, y esto está escrito en los libros. Él no lo cita los libros de los gentiles, pero dice, esto es Yosefón. Yosefón hay dos. Uno que es el relato romano, desde la perspectiva romana, y Yosefos se refiere a Josephus Flavius. Quiere decir a lo que Flavio Josefo, que fue un general judío que, como se dice, renunció o traicionó, se pasó de bando, y era Yosef ben Matityahu, y pasó a llamarse Flavio, Josephus Flavius. Flavius es un nombre romano, Josephus también. Y es un hombre que se transformó en un historiador. Sus libros son muy interesantes, nosotros los estudiamos en algún momento. El Hamot Yehudim, las guerras de los judíos, y el otro libro se llamaba Apikot Yehudim, Antiquities of Jewish.
las antigüedades de los judíos. Entonces dice, está escrito en el libro, yo no tengo nada que decir, dice Rambam. Ya nuestros caminos hablaron de esta realidad. O sea que los que abrimos la puerta somos nosotros, dice, para que esto hubiera pasado. En última instancia, bueno, yo pienso que si el Rambam estuviera viviendo hoy la realidad del Estado de Israel, diría, lo que está pasando, nosotros abrimos las puertas también. Ninguna duda. Porque una cosa era el 1948, donde había un orgullo nacional y una forma de defender la tierra y hacer de esta tierra, que es mi tierra, a Aretz Sheli, a una realidad completamente diferente a lo que hoy viene la enajenación en muchas de las jóvenes judíos, en la cual entienden que esta es un gobierno de conquista. Han conquistado la tierra de los pobres palestinos. Pero bueno, no voy a entrar en política porque no me corresponde. Bien, ok. Entonces, esta es la introducción del Rambam. Y con esto yo digo, bueno, caramba, ya me ha insinuado todo lo que va a pasar. Entonces, quiero decir lo que él nos va a decir en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? El versículo 9 dice, Jacob, cuando se entera que su hermano viene a encuentro con él, 400 hombres, Jacob piensa que es un gran comité de bienvenida, como se recibe a un ministro plenipotenciario. Pero en ese momento, la Torah dice, Vairá Jacob, Vaitzerlo. Quiere decir, Vairá Jacob, no. Jacob tuvo mucho miedo. Vaitzerlo, se angustió en demasía. Hay miedo y hay angustia. Y lo que hizo es, lo primero que hizo, ¿qué fue? Vayahatz et ha'am sheritu. Empezó a dividir el pueblo que estaba con él. Jacob se fue solo. Ahora volvió con 2 campamentos. Volvió con mucha abundancia de gente, 4 mujeres, 11 hijos, 1 hija, sirvientes, ganado, recursos. Ya era un hombre formado. Entonces dice, Vayahatz et ha'am sheritu. Dividió, Vayahatz es de Hatzi, ¿no? De la mitad, para que el hebreo también se lo pueda entender. Vayahatz al pueblo que estaba con él, Betatzón, también el ganado mayor, Betabakar, el ganado, los Gemalim y los camellos en 2 campamentos. ¿Y qué dijo Jacob? Interesante. Bayomar, y dijo, Im yabo Eisab el amahanea hat beikau, si acaso viene Esab a atacar furtivamente sobre un campamento y lo hiere de muerte, ve allá a Mahané Anishar Lifleta. El segundo campamento quedará como que se salvará. O sea, aparentemente lo que dice aquí, nuestros sabios dicen que Jacob se preparó para la guerra. El Rambam entiende otra realidad. Les dije que citábamos el versículo 9. Dice Rambam, ve allá a Mahané y Charlie Pleta. Y será el campamento que quede como sobreviviente. La palabra Pleta es una palabra muy raigal en el judaísmo. Todas las organizaciones de sobrevivientes de la Shoah se llaman She'erit Apleta. She'erit es el resto de lo que sobrevivió. Por eso se llama, y la palabra viene de la Torah. She'erit Apleta. Nada más y nada menos. Palit hoy en día es un refugiado. Palit. Pero también el Palit, que se aparece con Abraham, la primera vez aparece la palabra Palit, está muy bien. Vayaboa Palit es aquel que pudo escapar de la guerra. Ya entonces está el que escapó de la guerra y le vino a decir a Abraham que Lot, su sobrino, había sido tomado cautivo, tomado prisionero. Entonces aparece la palabra Palit. Entonces todo lo que es
Palit es el que escapó de la guerra. Hoy en día, el concepto de Palit es refugiado. El concepto de Pleitá es que sobreviva. Y por eso todos los sobrevivientes se llaman Sheedita Pleitá, ¿no? La organización de sobrevivientes. Entonces, es interesante, el Rambam dice, ¿cómo se entiende? Al der Hapshat Amar Zebe Ulay. El Rambam dice, mira, si tú interpretas el versículo literalmente, parece ser que Jacob dijo, Ulay, tal vez sí, tal vez no. Quiere decir, si viene Isaac y castiga de muerte a un campamento, el otro quedará sobreviviendo. De acuerdo al sentido literal, aparentemente es un sentido Ulay, tal vez. Tal vez sí, tal vez no. Llamar Ulay y Natsela Mahaneja, porque dijo, Ulay, tal vez, dice, de allá Mahanea Shenit a Charlie Petá, tal vez el segundo se salve. Y de Acotó a Ejad, porque cuando venga Isaac y castigue de muerte a un campamento, los demás podrán escapar. O Tashum Hamató, o, dice Rambam, puede ocurrir que la cólera, la ira, la furia de Isaac se aplaquen. Entonces ya mató a gran parte del campamento de Jacob y ahora va a tomarse un respiro, no va a querer seguir matando. O Jacob dice, o tal vez Dios se apiade y lo salve. Vayan a saber cuántas posibilidades puede haber aquí en todo esto. Y así dijeron los sabios, siempre cita el Midrash. Ustedes tienen que saber que para poder estudiar las fuentes bíblicas, un brazo importante en la apoyatura de los comentaristas bíblicos es el Midrash. El Midrash es el estudio de análisis subjetivo del texto, donde la capacidad del sabio de interpretar, de estudiar, de entender, de querer buscar, de querer rebuscar, de querer encontrar un sentido dentro de otro sentido, no es el sentido literal, es el sentido que anida en lo profundo. ¿Bien? O sea, es mamás, es el antecedente del psicoanálisis moderno, el Midrash, se puede decir. Y entonces aquí lo dice, así dijeron en el Midrash de Bereshit Rabá, el Midrash dice, la Torah viene a enseñarte aquí una norma de conducta importante, no dejes toda tu riqueza en un solo lugar. Si tenés mucho dinero, mucha riqueza, no la pongas en un solo lugar en tu casa, no la pongas en la caja fuerte. Eso es lo que dice el Midrash. Berrashikatan, el Rambam no está conforme con esa idea. Por eso Jacob dividió el campamento como si fueran posesiones materiales. Rashi siempre lo cita a Rabbi Shlomo Yitzhaki, que es el comentarista bíblico, de allá Mahanea Nishar Lifletá, y será el segundo campamento como sobreviviente. Al-Korjo dice, contra su voluntad. Rashi dijo, ¿por qué dijo esto? Porque Jacob dijo, aunque no le guste, va a quedar un campamento que sobreviva porque yo voy a salir a pelear contra él. O sea que Jacob en este caso, dice Rashi, Izkim se preparó a sí mismo para tres cosas. Tres posibilidades, tres escenarios. Filá, una plegaria, como la va a decir, hermosísima. Pedrón, un regalo, le mandó presentes a su hermano a lo largo de ese camino. Ulemil Hamá, y también a la guerra. O sea que este hombre es un estratega, llamémoslo así, y se preparó para todo. Entonces lo primero que hizo fue una plegaria sentida a su creador. Entonces lo primero que hizo fue dividir el campamento. Lo segundo fue una plegaria y lo último, preparó regalos materiales. Mandó animales, lo van a poder leer en el Darjé Noam de esta semana. Precisamente me detuve en el Ben Ish Chai con ese tema. Entonces,
qué regalos le mandó a Esaú y cómo juegan esos regalos en la historia judía, en el devenir de la historia judía. Es realmente fantástico. Por lo tanto, dice, de raíz iba Midrash, y habla el Rambán ahora, y yo he visto en el Midrash, otro Midrash, no el que hay Midrashim, tenemos una colección de Midrashim, para que sepan ustedes, van desde el año 400 de la era común hasta el 1400 de la era común. Tenemos 1000 años de creación midrashica. Y no lo digo yo, independientemente, sino un gran amigo que fue el profesor Gerard Haddad, psicoanalista francés. Compartimos muchos seminarios en Argentina. Es el autor de 2 libros fundamentales. Uno se llama Comer el libro, Manger le livre, así le dicen en francés. Y el otro se llama Las fuentes talmúdicas del psicoanálisis. Un libro fantástico, realmente. Y entonces, el Ram cita aquí, el Ramban, cita aquí algo muy interesante. Cita a otro Midrash, otra colección, nada que ver con la colección del Midrash que habla específicamente del escenario bíblico. Otro, este es Coelet Rabbatí, habla del libro de Eclesiastés. Measa, ¿qué hizo? Dice el Midrash, Zienam lidifnim be'ilvisham begadim levanim mibachutz. ¿Qué hizo con su campamento Jacob? Los armó por dentro. Todos tenían espadas. Los hijos eran jóvenes. No eran bebés de pecho los hijos, pero eran gente joven. Ya podían portar un arma. Quiere decir que a todos los hijos, también a Yosef, les puso armas dentro de sí, los armó por dentro, pero por fuera los vistió de blanco. Interesante, ¿no? El Midrash es increíble. Beitkin Atzmor y Shoshatman. O sea, y después se preparó para 3 cosas. Lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Primero me voy a vestir para la guerra. Pero voy a mostrarme primero en son de qué. Para eso dice el Midrash lo que dice. Y después se preparó. De Genikar. Y esto es lo principal, dice Ramban. De Akabanabas de. Y la intención con esto es que Jacob sabía She'en zar'o kulo nofel beyades. Jacob sabía. Padre, por la profecía, por todo lo que representaba su nacimiento y porque luchó por su primogenitura antes que la madre advierta que tome la bendición de su hermano. Él sabía que había algo que formaba parte de ese mundo interior. Jacob vino, tuvo los primeros 15 años de su vida una braja que supo aprovechar, y es estudiar sobre las rodillas de su abuelo. Y cuando uno puede estudiar sobre las rodillas de su abuelo, ha aprendido todo. Ha aprendido todo. Lo que puede enseñar un padre es sumamente parcial. El abuelo va a enseñar todo. Primero porque tiene más paciencia. Y tiene más paciencia que sus propios hijos en su momento. ¿No? Estoy hablando un poco de mí también. Y en última instancia, uno sabe que la transmisión es una transmisión que va a trascender. La enseñanza de papá al hijo es inmanencia. Aquí, ahora. La enseñanza del abuelo al nieto es trascendencia. Esa es la diferencia. Y por lo tanto, como somos abuelos, los que somos abuelos, no perdamos esa posibilidad. Aparte porque, bueno, nos hace más viejos que nunca. Imagínense, todo aquel que escucha Torá de la boca de su nieto es como si él mismo lo hubiera recibido en el Ar Sinai. Así que yo tuve hace poco mi cumpleaños, cumplí 3068 años. Así que no cumplí 68, cumplí 3068. Porque mis nietos
me están enseñando Torah también. Entonces, en última instancia, ese es el intercambio. Jacob sabía que su simiente no habría de caer en manos de Esaú. Por tanto, dice, y en Atzela Mahanea de Hatal Kol Panim, iba a haber un campamento que se salve de todas formas. Él sabía que algo iba a sobrevivir. Sheerita Pletá. ¿Quién hubiera pensado? De los 9 millones de judíos que vivían en el este europeo, 2/3 fueron aniquilados. Sobrevivió 1/3. Nada más. 3 millones. Así todo, de eso que fue el Amud Aesh, como se llama el libro y como se llama la serie, que es excelente, la columna de fuego. De ahí nació todo lo que es el Estado de Israel moderno. ¿Lo revieron Amud Aesh? Lo recomiendo, lo recomiendo. Busquen Amud Aesh. Así se llama, Amud Aesh. No lo sé, pero se puede buscar, se puede buscar. Yo pienso que es una serie que tenía por lo menos 10, 12, 15 capítulos, pero que es fantástica. La música de fondo es muy bonita. Yo la vi aquí en Israel en los años 81, 82. Así que miren, es una serie muy vieja, pero que es el relato de lo que fue. Si uno quiere verlo, vaya allá. Por ahí la podemos conseguir para el Bet Midrash, pasarla una serie una vez por semana para poder analizarla con alguien que sea historiador, obviamente, ¿no? Y se ofrezca para poder enseñarla. Muy bien, entonces el Ramban dice, וגם זה ירמוז שלא יגזרו עלינו בני עשיו למחות את שמנו. Wow. Rambam ahora dice, lo que quería compartir con ustedes en segundo lugar, y también esto nos viene a aludir a otra realidad, que los hijos de Esaú no decretarán sobre nosotros borrar nuestro nombre. No nos van a borrar debajo del cielo. Pero, Yasurraot im ktsatenu biktsat aratzot shelahem. Pero harán muchos males en gran parte de sus tierras. Él lo vivió esa época. Rambam Maimónides se tuvo que ir de Córdoba a España por la invasión de las tribus, era el Daesh de entonces, los almohadim, que eran fanáticos del Islam, y todo aquel que no asumía el Islam lo mataban. El padre de Rambam decidió sacar a su familia de Córdoba, porque habían entrado los almohadim, y se fueron a Fez, Marruecos. Por supuesto que de España, de Madrid a Marruecos, ¿saben cuánto hay, no? Un saltito nada más. Así que a los pocos años llegaron a decirse que se tuvieron que ir de Fez de Marruecos por persecuciones que eran vitales. Rambam dice, él no vivió esto. Todavía no había vivido el rigor de la iglesia, pero no el rigor de los musulmanes. Los musulmanes no habían estado en Gerona, en el norte. Dice, pero Yasurraot im ktsatenu harán perversidades con parte de nosotros en parte de sus ciudades, en sus naciones. Melech echad mehem gozer be'arzo, y un rey de ellos habrá de decretar en su tierra al mamoneno o al bufer. Quiere decir que va a expropiar los bienes con nuestros cuerpos. Umelech acher merrahem biltomo umatzila pletim. Y otro rey habrá de apiadarse en su lugar y salvar a los sobrevivientes. Esa va a ser la relación dual del mundo de Esaú para con nosotros. Que no son los árabes, que son Edom, es Roma. Cristo, ¿no? Y así lo han dicho en Bereshit. Por lo tanto, obviamente, dice
el Rambam para terminar. Im Yabo Esav el Amahanea Jate Kau, si habrá de venir Esav sobre el campamento, uno de los campamentos, y lo hiriere de muerte, Elu, Ajenu, Shebadaron. Estos son los hermanos nuestros que están en el sur. ¿Qué significa los hermanos que están en el sur? ¿A qué se refiere el Rambam? Ve allá a Mahanea Nisharli Pretá, y será el campamento que quede como sobrevivientes, Elu, Ajenu, Shebagola. Estos son nuestros hermanos que están en la diáspora. Reuk y Gamle Dorot, Tirumos Zota Parasha. Presta atención, dice Rambam, que también para las futuras generaciones está hablándonos esta. No está hablando solamente de Jacob hace 3000 años atrás, está hablando de hoy. Por lo tanto dice, si viene sobre un campamento y lo castiga de muerte, son Ajenu Shepadaron. Ajenu Shepadaron, ¿quiénes son? Rambam está hablando. Obviamente, el Darón es la tierra de Israel. La tierra de Israel, en la época que él llega aquí, 1270, no es que aquí no hubo población judía, hubo, pero la población judía que estaba aquí era una población que estaba reducida a nada, a cero, una población indefensa, que dependía de quién, del mandato de turno, si eran los bizantinos, si eran los cruzados, si eran estos, y siempre estaban a expensas de qué, a expensas del pogrom, de la muerte, del maltrato, de la persecución, porque eran herejes. Todos los judíos que vivieron aquí en esa época, en el siglo XIII, los que estaban en Hebrón, los que estaban cerca de Jerusalén, no es que aquí había una expansión territorial. Y todos fueron muertos por las cruzadas, por los bizantinos, por los otomanos. Eso ajeno Shepanano. Rambam esto lo está expresando en el momento que él está en Israel. Y por eso dice que dará el otro campamento como completa, que son los hermanos de la Golá, que aparentemente sufren menos los avatares de la persecución, porque el centro de atención de las cruzadas era esta tierra, de los bizantinos era esta tierra. Por lo tanto, era llegar aquí, colonizar aquí, a pesar de que nunca fue colonizado. Hoy se invirtió en la realidad, ¿no? Entonces, hoy la realidad es, si viene sobre un campamento y Dios no permita, lo extermina, lo que pasó en la Shoah, está el otro Mahané como Plata. Paralelamente, ya en la época de la Shoah, no estaba el Estado de Israel, pero ya los congresos sionistas habían existido. 1897, Basilea fue el primero. Israel se levantó a los 50 años del congreso sionista. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera levantado a los 10 años? O a los 20 años. Una hipótesis, el Rav Soloveitchik lo explica muy concretamente. Si el golpe en la mesa se hubiera dado mucho antes, se hubiera evitado una terrible desaparición del pueblo. Bueno, para que conozcan a Rambam, su gran capacidad y todo lo que él dice, no es una profecía, es una realidad, es un análisis a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Y dice, mira, todo lo que le pasó a Jacob es lo que le pasa a la historia de sus hijos. Shabbat Shalom, muchas gracias. Pero gente, muchas gracias por venir, muchas gracias por el viaje. ¿Mandas un link? Dice 48 y dice 49. Bogdan Khmelnytsky. Sí, bueno, son más antisemitas de la historia. Khmelnytsky. ¿Escuchó hablar de él?
48, 49. 48, 49. Más de 1 millón de judíos. Y 1649 en 2 años. Más de 1 millón de judíos. Ellos sí están llamando solidaridad. Bueno, cuando se toma aquí la historia del pueblo judío, eventualmente, creo que Cecil Roth lo trae en su momento. No me acuerdo. Nos vemos el domingo. Shabbat Shalom. Sacos, masacres de los. Hasta luego, Shabbat Shalom. Debe ser que sí. Más de 1 millón de personas. ¿Sabe qué? Las ucranianas no son muy compañeritos del PAN, ¿No? ucranianas, no tienen idea. Bueno, en un momento Si Ucrania nosotros éramos amigos. Ucrania sacó una estampilla hace me acuerdo de eso porque soy de Barcelona, era coleccionista y me mostró que habían sacado y llevaron una queja todas los grandes, ¿cómo se llaman? Coleccionistas. Filatelistas hicieron toda una campaña, una protesta para que se saque esa estampilla de sacar. ¿Qué era la La estampilla de Magnitsky. Ah, Argentina. 1897. Basilea. En Basilea. Una duda respecto de todo esto, ¿no? Parecía ser como que el destino del pueblo judío nunca quiere ser demasiado. ¿Que nunca? Quiere ser demasiado, porque cada vez que estamos creciendo nos exterminan. Entonces, ¿no hay algo en esto? ¿No está como premeditado? ¿Dios no tiene ahí una estrategia? No creo que haya estrategia, pero lo que sí Pero hay, sí se da, que es una realidad, pero aparte, lo que usted dice, tiene que analizarlo desde otra perspectiva. La perspectiva de que ese judío que creció no estaba en su tierra. Todo lo que creció, lo creció fuera de su tierra. En cualquier lugar que estuvo, se enfrentó, luchó, hizo lo que quería, hizo lo que podía, participó en la sociedad, se rompió el alma hasta que en un momento dijeron, Claro. Ayer yo estuve en una clase de inglés que demasiado elevada para mí, pero lo que entendí, que decían que por el sejut del holocausto, de la Shoah, se levantó el Estado de Israel. Que por el sejut de todos los que murieron, bueno, yo digo es muy que tremendo, pero sí. hablar del Sejut, yo digo que la Shoah fue un escenario en el cual el mundo le dio la espalda Totalmente. al pueblo judío. Pero porque También ese mundo no quiso al pueblo. No, pero por conveniencia, ¿no? Estaban ocupados. Y bueno, digamos, inconveniencia. Claro que sí. Hacerse del bulto, ¿no? Sacarse el paquete de encima, perdonando la expresión. Entonces, bueno, en última instancia era la posibilidad. Apareció un loco como este, que dijo, bueno, y casi más lo logra. Casi más lo logra. O sea, logró, claro, hizo, lamentablemente. Estados Unidos podía haber entrado antes, no le convenía. Pero bombardear las vías. ¿Qué les costaba bombardear las vías? Nada, pero por eso. Históricamente hablando. Claro. ¿Qué les costaba bombardear las vías? Absolutamente nada. Porque estábamos en guerra. Y Vaticano confía Rusia. Usted me está hablando de quién. Claro. De valores que es Edom, Roma, Amalek, que es de Alemania. Ah, Amalek es de Alemania.
psicoanalítica. Todo aquel que se levante y que quiere exterminar a los judíos está mal. Claro, usted dice en un pasaje que dijo, ¿no? Que Jacob no confiaba en sí mismo, como que tiene una autoestima baja, parecía, pero dice que confiaba en Dios. Confiaba en Dios, sí, únicamente. Entonces, si confiaba en Dios, dice, es referente al encuentro con su hermano y toda la preparación que hizo, ¿no? Es esto como que uno confía en Dios, pero uno tiene que ser su parte también. Obvio. Y es lo que hizo. Eso se llama la Ishtatlut. Eso es lo que O sea, hizo uno- Jacob en su momento. Mejor. Se preparó, le mandó los regalos y para Hizo todo lo que tenía que hacer. en el después- segundo campamento, ¿quiénes estaban? El segundo campamento estaban los hijos de Rachel. Estaban Rachel y los hijos de Los hijos de Rachel. Bilhá, también de la sierva de Rachel. ¿Estaban o sea- todos los hijos o solo los hijos de Rachel? No, los de Los Bilhá, hijos de Bilhá y los hijos de Zilpá. la otra, De la otra sierva. Estaban 6 y 6. O sea que adelante estaban los mayores. Después nació. Eran los hijos de Benjamín, Lea. Después, en la tierra de Israel. Claro. Sí, los hijos de Lea. Los hijos de Qué Lea terrible, estaban todos. ¿no? No, Qué bueno. terrible, eso habla No, mucho de no los mandó al muere, como se dice, sino simplemente puso a los más fuertes, porque Simón y Leví, miren el estrago que hicieron en esta fecha. Sí, ¿No es cierto? Yo dejé abierta la sala. llevaron a una disposición. Y con España igual. España. Gracias, Sí. Rab, muy interesante. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias por venir. España sigue la Inquisición cultural. Siguen todas las inquisiciones. Sigue. Inclusive cambiaron la historia. La que usted quiera. Sigue. Shabbat Shalom, Rab. Pilares de fuego se llama. Me dicen pilares de fuego de Abba Eva. ¿Ya va? Sí. La duda de Sí. ella. ¿Cómo es? Pilares de fuego. Que en Netflix. No, me ponen el nombre de la película. Pilares de fuego. Pero algo que mencionó que está en Netflix. No, la Catedral del Mar. La catedral del mar. La catedral. Del mar, del mar. ¿El mar? Sí, del mar. Mar, ya. Gracias, Rab. Bueno, Shabbat Shalom. Muchas gracias.